Cordial saludo, mi nombre es Carla Rosso, estudiante de zootecnia. Voy a presentarles el tema de polen. Por lo tanto, iniciaremos qué es el polen. Y el polen se da en las plantas cuyas flores producen semillas. Lo generan los estambres, que son partes masculinas de las flores, con lo que el polen funciona como vehículo de genes masculinos. Como el polen llega a la flor femenina, esta es fecundada y produce fruto. Al ser tan fino, el polen puede viajar de flor en flor gracias al viento y por muchas especies vegetales recurren a agentes polinizadores. Entre ellos encontramos las abejas, que son las responsables de la tarea de polinización de especies vegetales. Así pues, ellos recogen el polen de diferentes flores con sus patas y son transportados a las colmenas para garantizarlo como alimento para las aves obreras. Es importante resaltar que la FAO ha señalado que considera que las abejas silvestres y domésticas se encargan de polinizar del 70% de las plantas de las que dependen los abastecimientos de alimento de la mitad de los países del mundo. Por lo tanto, hablamos del transporte. ¿Y cómo se da? Pues las abejas llegan a las flores y peinan a las plantas peinan con sus patas delanteras los estambres. Ese movimiento arranca los diminutos granos del polen que van pasando a las patas centrales y finalmente se van apelmazando a las cestas, donde los aglomeran con gotas de néctar o miel que regurgitan de su estómago o buche. A medida que van reuniendo los granos, el polen va tomando forma de pelota compacta y perfectamente visible. Es importante hablar entonces del análisis de esa calidad y allí entramos a hablar de las características nutricionales. Estas características nutricionales las encontramos en 5 aspectos fundamentales. Entre ellos hablamos de un porcentaje de humedad y ese porcentaje de humedad se puede determinar por diferentes técnicas que se encuentran termogravimentadas, el cual consiste en una porción de muestra de analizar y valorar el contenido que dependerá de la temperatura y el tiempo de secado. Además de ello encontramos también la grasa y es un promedio aproximadamente del 6%. La proteína es el contenido de grano del polen, que está en promedio entre el 20% y el 25%. Las cenizas forman parte de esa manera del aporte de minerales y por lo tanto se otorga a los consumidores. Generalmente se determina la ceniza que antecede de la composición elemental de las características microbiológicas que también hacen parte de ese análisis de calidad. Y allí encontramos que en Colombia aún no existe normativa vigente que defina los requisitos nutricionales y microbiológicos que deban contener el polen para su comercialización, ni que determine esas buenas prácticas que deben llevar al cabo para su producción. Dada esta situación, en el proyecto mencionado que estudiamos acá, se realizaron análisis de características nutricionales y microbiológicas del polen obtenidos en cultivos de fresa, mora, aguacate, mango y cítricos, los cuales pueden servir como una guía orientadora para los valores de referencia para Colombia y más adelante para crear e implementar nuevas normativas. Por lo tanto, esas unidades. También es importante en estos análisis de calidad hablar del análisis de palinología. Y este análisis se centra fundamentalmente en el análisis de la morfología externa del polen, que representa patrones estructurales diferentes en la exina, que es la pared externa del grano del polen, y la intina de la naturaleza celulótica transparente, que es la capa interna del polen. Estas capas cubren 2 tipos distintos de células, por lo que el análisis
palinológico del polen obtenido de las trampas se realiza para la identificación de las plantas que las abejas visitan y así conocer la disponibilidad de abundancia y de esta flor en la zona. Esta identificación se lleva por medio de unas técnicas que se realizan en el laboratorio y su protocolo se da a través de primero la recolección del polen, después va a ir a un secado, posteriormente va a ser una clasificación y separación de la polinomorfos, después la identificación de montaje en láminas, una obtención de microscópico y finalmente una identificación del origen del polen. Finalmente hablaremos del análisis sensorial del polen y es importante que se analicen unos aspectos, primero visual, olfático, gustativo y táctil. Dentro de ese visual vamos a ver que esté limpio, que tenga un color adecuado y un tamaño de gránulo. En el olfativo, que se dé pues una forma nasal directa, que no tenga defectos, que no huela mal, rancio y esas cosas. Gustativo, que tenga una presencia de sabores básicos y característicos que no sean amargos, picantes, dulces y ácidos. Finalmente, el táctil, y se evalúa el aspecto de la humedad y presencia de polvo. El proceso de recolección y embalado del polen se da a través de la selección de colmena, colocación de trampas, la recolección, el secado, tamizado y limpieza, pesaje y empaque y embalaje, siempre con las buenas prácticas, que el operario cumpla con todos los requisitos de bioseguridad y por lo tanto finalmente dar un buen producto al consumidor. Ahora bien, las preguntas son para los compañeros. Señale cuáles son los aspectos a valorar en el análisis del polen dentro de las características nutricionales y diga para qué sirve evaluar el análisis de polinología.